Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Agüime. Para ello tenemos a su máximo representante, el alcalde del municipio de Agüime, don Óscar Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad, trabajando, contento, con mucha dedicación, pero bien. Oiga, antes de empezar a entrar en materia, esto es lo de los carnavales en Agüime. Hombre, Agüime siempre ha sido un municipio muy carnavalero. Aunque estamos un poquito ya lejos de la fecha, pero es que tengo la anécdota de decir, es que el alcalde del municipio de Agüime pertenece a una de las murgas del municipio de Agüime. Yo, antes de ser concejal y en esta última fase, antes de ser alcalde, siempre fui murguero, o sea que... Yo creo que además es una tradición, llevamos de siempre. La prueba de ello es, yo siempre pongo el mismo ejemplo, en el casco tenemos en torno a 7.000 habitantes, y 7.000 habitantes generan 13 murgas. O sea, 13 murgas. Eso no es común, y especialmente esta mañana en los registros de entrada aparece una nueva murga que ya anunciaba que tenían 55 miembros. Yo creo que es una cuestión de tradición, de verdad, no es por presumir de algo que no haya, pero sí que la gente vive el carnaval, y la parte de pertenecer a una murga tiene el aspecto importante, pero no solo el concepto de murga, porque después esos colectivos participan en la romería del Rosario, en la varada de pescado. O sea, hay multitud de acciones dentro del municipio donde esos colectivos participan directamente. Yo creo que esa es la ventaja social del carnaval de la Agüime. Y yo llevo, creo que desde que tengo 15 o 16 años, y hace un montón de años que pertenezco a una murga. Si hiciéramos el programa 1, 2, 3 por 25 pesetas, el municipio que tenga más de 2 murgas en cada municipio. Pues yo no conozco mucho. Ellos tienen 13. 13 solo en el casco, porque también tuvimos una época, hace muchos años, donde en Aguinaga también se creó una murga que estuvo como 2 o 3 años creo que estuvo, y en el Cruce de Aguinaga también apareció una, pero después ahora mismo están todas en el casco de Agüime. ¿Y eso cómo se consigue? Yo creo que al final es, colaborando de la parte institucional con los colectivos, pero sobre todo porque los colectivos lo viven. Yo creo que es la parte más importante en ese fenómeno de colaboración, y también hemos intentado que no se entienda que el carnaval son las murgas. O sea, el carnaval es mucho más que las murgas. Las murgas es una parte muy importante, el carnaval o colectivos del carnaval, pero va mucho más allá, sobre todo porque la participación que nosotros queremos es la participación de todos los colectivos, independientemente que después la parte de las murgas pues tenga el trabajo continuo de muchos años, de muchos meses. La gente no se sube a cantar ensayando 2 semanas, de hecho hay que preparar las canciones, los disfraces, y eso pues a lo largo del año mantiene a un grupo de gente, mucha, las murgas, la que menos personas tienen, está entre 30 y 40 miembros, y después nos vamos a 90 o 100, como los hijos de Chano, algunos de ellos. Pero bueno, sí es verdad que hay mucha implicación y mucha gente implicada en las murgas. Y entre ellos los arenquenes. Los arenquenes llevan muchísimos años, además desde los primeros años del concurso de murgas de Agüime, en los años 70 y pico, ya estaban los arenques también, que se formaron también al calor, ¿no? Se crearon algunas murgas infantiles, y después más tarde las murgas ya con jóvenes de aquella época, y que han seguido trabajando, y se le ocurran mucho, porque me consta que ensayan durante casi todo el año, pero no solamente el ensayo de la parte para hacer más bonita la actuación, las letras y las voces, sino yo creo que lo más importante es que después participan en un montón de actos en el municipio. Esto de que cada vez que ganan el primer premio Las Palmas le van a cantar al alcalde cuando llegan a Agüime, ¿le ha tocado? Por supuesto, este año pude disfrutarlo. Lo que es verdad que, claro, yo vivo en Aguinaga, Antonio vivía en Agüime, y cuando llegaban los serenques pues pasaban por la casa de Antonio, y este año coincidió que teníamos también un acto en la plaza, y yo me mantuve en la plaza hasta que llegaron los serenques. Además me mantuve justo en el bochinche que los serenques tienen en la plaza, y allí pues pudimos festejar el premio. Pues entramos en materia más de llena, en materia municipal. Oye, ¿qué ha pasado con el informe de la audiencia de cuentas? Yo creo que son de esas cosas que tiene más relevancia la parte mediática que la parte real. Y yo intento resumirlo muy brevemente para que las personas que nos puedan escuchar, ver, lo entiendan. Nosotros, la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene como entidad responsable de fiscalizar todos los organismos públicos a la audiencia de cuentas. La audiencia de cuentas tiene la responsabilidad de fiscalizar, y si detecta alguna ilegalidad, automáticamente remitirlo a la vía civil o judicial, a la penal,
y el Tribunal de Cuentas, y la Audiencia de Cuentas también da cuenta al Parlamento, al Pleno del Parlamento. Y cuento ese aspecto para que vean el alcance del informe de la Audiencia de Cuentas. La Audiencia de Cuentas durante el 2015 hace un seguimiento de la liquidación del presupuesto de 2013. El Ayuntamiento de Güemes le da todas las claves para que entren en todos los documentos y pidan todos los documentos y se le dan todo lo que pide. Y hacen un informe de fiscalización que presentan al Pleno del Parlamento, de la Audiencia de Cuentas en diciembre del 2015. Ese informe, que detecta errores en los procedimientos, en el concepto que el auditor tiene, hablan de habilitados nacionales, de esquema ¿cómo se llama?, organigrama de trabajo, que algunas fases del pago se hacen todas en una y no se hacen secuenciadas una a una, y nosotros lo hacemos precisamente para agilizar el periodo medio de pago, no como en otros sitios, que ya antes comentaba. Entonces, lo que quiero transmitir a la ciudadanía es: el auditor tiene la responsabilidad personal, la persona que hizo la auditoría, que si detecta alguna ilegalidad tendría que habernos llevado a los juzgados. No lo ha hecho. La Audiencia de Cuentas, el Pleno de la Audiencia de Cuentas, que toma conocimiento del informe, no nos ha requerido ni un solo documento más. El Tribunal de Cuentas, que tiene la obligación de velar, lo pone en su propio reglamento, por la legalidad de todos los procedimientos en la fiscalización económico-financiera de los ayuntamientos, no nos ha requerido ni medio folio. Y el Pleno del Parlamento de la Comunidad Autónoma, que se da cuenta del informe, tampoco, ni el presidente de la audiencia, ni ninguno de los miembros que allí estaban, sí hablaron de que se tienen que corregir algunos errores a la hora de coincidir con la teoría de cómo se tienen que hacer los procedimientos de contratación o el seguimiento de las cuentas, y en ningún momento hablan de ninguna ilegalidad. De hecho, un medio de comunicación en el año 2017, publica una nota, la Audiencia de Cuentas detecta errores en la tramitación de los expedientes del Ayuntamiento de Güemes. Y desde esa fecha, enero del 2017, nosotros dimos cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Güemes. La oposición del Ayuntamiento de Güemes tiene el informe íntegro. O sea, nosotros hemos colgado también el informe para que la gente lo vea, porque yo lo que he pedido a la ciudadanía es: léanse el informe, porque las conclusiones son absolutamente claras, y si alguien detecta alguna ilegalidad, pues libremente, pues que nos lo digan. Pero ya le digo, ninguno de estos órganos responsables de velar por la legalidad nos ha requerido ningún documento. Por lo tanto, hombre, si estos son los responsables, es como si un policía está para cumplir una función y te vigila y tú no te denuncias, algo estará, ¿no? Porque está ahí para eso, y si tuvieran la más mínima duda, ya hubiéramos estado... Que son muchos filtros y no hay ninguna denuncia. Ninguna, pero repito, por eso quiero que quede claro, no hay ni una sola denuncia de las entidades. Ahora es una denuncia pública, mediática, y repito, que dice que aquellos errores ahora son ilegalidades, que las cuentas de la Caja B, o bueno, de distintas series de titulares a los que nos enfrentamos durante varios días seguidos. Hay un medio de comunicación que libremente ha considerado, y nosotros, bueno, seguimos queriendo trasladarle a la ciudadanía que en los juzgados no había ninguna denuncia de los entes responsables de la fiscalización de ese informe. Sí, es verdad que después, a posteriori, después de esa información en los medios, un ciudadano presentó un recurso en un juzgado, y nosotros hemos pedido que personarnos para, bueno, que nos digan de qué se nos... Un ciudadano que no sabemos quién es, una persona que supongo que al leer los titulares de la prensa entiende que se han cometido ilegalidades y denuncia ante Fiscalía esas supuestas ilegalidades. Nosotros le hemos dicho a la Fiscalía, le hemos personado, que nos dé la denuncia para saber de qué se nos está acusando, porque se han enterado los medios de comunicación y los implicados no. Nosotros no tenemos. Hace 3 semanas que nos personamos en Fiscalía para que nos dejaran ver la denuncia, y a fecha de hoy no tenemos esa... Pero de todas formas, por aclararlo con la ciudadanía, o sea, vuelvo a repetir, los responsables de detectar la ilegalidad o de denunciar la ilegalidad, ninguno de ellos lo ha hecho, solo se ha quedado en un tema de titulares de medios de comunicación, y yo creo que eso debe tener un valor ante la ciudadanía, porque es que si no, el Tribunal de Cuentas, si tuviera la más mínima duda, que sí la tuvo en un expediente de otro ayuntamiento que se hizo el informe junto con nosotros, que es el Ayuntamiento de Granadilla. A Granadilla sí se le requirió, el Tribunal de Cuentas le requirió, al mismo tiempo se hicieron Granadilla y a Güemes. A Granadilla se le requirió el Tribunal de Cuentas más información, se le remitió y se archivó el expediente y punto. Al Ayuntamiento de Güemes no se le ha requerido ni un papel desde el Tribunal de Cuentas ni de la propia audiencia. Por lo tanto, es un tema que, bueno, tenemos que seguir explicando. Pero no es algo extraño que ningún ente haya presentado denuncia y un ciudadano sí.
a raíz de la publicación. De titulares de periódicos. Ese es el problema. El problema es que si el personal que trabaja con los expedientes, que es el que conoce pe a pa cada uno de los expedientes, que tiene la obligación. Que tiene la obligación. Es más, si no es su responsabilidad, o sea, bajo su responsabilidad personal y bajo responsabilidad del ente al que representa, la propia audiencia de cuentas. No ha tramitado ninguna denuncia. Yo creo que eso, porque además nosotros ni conocemos al auditor, y aunque lo conociéramos, es su responsabilidad como funcionario público perteneciente a un ente creado por el propio Parlamento para la fiscalización económica de las administraciones públicas del archipiélago. Entonces, estamos en ese proceso, tendremos que dar información, pero bueno, nosotros tenemos la conciencia absolutamente tranquila. Y le pongo dos ejemplos porque era en lo que muchas veces se centraba la gente. Decían, bueno, es que tienen cuentas sin aparecer en el tema del en cuentas municipales gestionadas por particulares. Y yo cuento fácilmente, son dos cuestiones. La cuenta de festejo, que es legal y es permitida, festejo como habían pagos, que si la junta de no sé qué se le pagaba, para no hacer todo el procedimiento en el ayuntamiento, que el agricultor iba a cobrar a los 6 meses, pues se le pagaban los 75, los 110 o lo que se estipulara. Que faltaba en una fiesta para atender al cantante pues el hielo y las toallas y no sé qué, pues se compraba de ahí, se firmaba y el interventor fiscalizaba cada uno de esos gastos. Evidentemente eso no quiere decir que no aparezca. Pues ¿por qué teníamos la cuenta de festeja? Primero para agilizarlo y en segundo lugar porque es que si no aparecía al nombre del Ayuntamiento de Güemes cobraban interés. Y lo mismo pasa con la cuenta de la residencia de mayores, de los clubes de mayores del municipio. Organizan clubes de mayores, viene una orquesta el sábado a organizar un baile y se le paga sobre la marcha. Pues se prepara el cheque, se paga. Pero eso no es ninguna ilegalidad. Y entonces se vendió en los medios de comunicación como que habían personas titulares de cuenta, como si estuvieran escondiendo algo oculto. Pues yo les digo que el auditor no ha detectado nada porque tiene el filtro del interventor. Cada uno de esos gastos que tienen sus asientos contables en las cuentas, o sea, es imposible que haya ninguna cosa que se salte, tiene la fiscalización punteada una a una, en su momento responsable de festejo, con el interventor, y lo mismo con los pagos. Y en las cuentas, dicen 13 cuentas abiertas. Hay instituciones públicas que tienen hasta 20 y pico cuentas. Y digo que no es ninguna ilegalidad porque nosotros, por ejemplo, nuestra política es, para poder agilizar y facilitar que las personas en el municipio paguen en la entidad bancaria más cercana, porque quitamos el cobro en caja. Que también es un coñazo ir a la entidad bancaria a pagar. Por eso, para que puedan pagar en todas las del municipio, tenemos un convenio firmado con cada una. No hay ni una sola entidad bancaria del municipio que no tenga un convenio de colaboración de recaudación con el ayuntamiento. Y eso obliga en el contrato, en todas, una cuenta de recaudación restringida, exclusivamente para recaudar. Yo, vecino, me llega mi impuesto, voy al banco X, pago el impuesto y se suman allí y cada mes le liquida a la cuenta operativa de la entidad. O sea, en cada entidad hay una cuenta restringida donde no se puede hacer ningún cargo, una cuenta operativa donde se hace el ingreso, que nosotros no tenemos movimiento, porque después cuando lo que lo hace con carácter recaudatorio es exclusivamente para recaudar. Y de hecho después todas esas cuentas se vacían en la cuenta que está en contabilidad. O sea, no hay ni un céntimo de euro que no esté absolutamente controlado en todo el proceso. Y daba la impresión, cuando se leía el titular, la gente que se quedaba con los titulares, de que aquello era un caos, que aquello eran cuentas por todos lados y que todo el mundo las movía como les daba la gana. Pero eso es que es imposible, porque si no, ya hubieran metido en la cárcel a toda la estructura administrativa del ayuntamiento y no hay ninguna denuncia. Por eso cuando se pone, y lo mismo, el otro ejemplo que quería, espero no haberme alargado mucho, el tema del cumplimiento de la ley de contrato. El auditor, hay un servicio que tiene que ver con el servicio de podas de árboles. El concepto entre servicio público y una concesión de servicio te permite hasta un máximo de 25 años, que el auditor no tiene en cuenta, y él dice que bueno, se pasa del cuarto año y por lo tanto no se debe producir la prórroga. Y nosotros seguimos defendiendo y lo volvemos a defender, que la ley de contrato, la anterior, no la actual, amparaba esa, y la actual también lo ampara. Por lo tanto son dudas, pero cuando eso aparece, se adjudicaban contratos a dedo. Es imposible adjudicar contratos a dedo. Es más, nosotros nos hemos caracterizado en Agüimes siempre de ser
mucho más estrictos. Nosotros en los contratos de servicio la ley general permitía con una sola oferta contratar hasta 18.000 euros. Nosotros exigimos, porque lo ponemos en la base de ejecución del presupuesto municipal desde siempre, y yo era el concejal de Hacienda, que para gastos superiores a 1.000 euros nosotros necesitamos 3 presupuestos. Y 3 presupuestos donde se garantizara que no son de la misma empresa o de las mismas secuelas de empresa. Por lo tanto, tenemos eso absolutamente claro, porque es nuestra manera de trabajar. Ni cometemos ninguna ilegalidad, ni vamos a permitirla. Pero bueno, en cualquier caso, al final, uno de los contratos que también se denunciaban, nosotros intentamos adjudicar el faro de Arinaga, que ya se está explotando, y quedó desierto. Entonces, quedó desierto y teníamos una empresa contratada para la vigilancia por la noche, porque solo en los techos nos habíamos gastado un montón de dinero y sabíamos que si se iba a quedar solo ahí atrás lo podían robar y entonces perdíamos todo ese dinero. Pues contratamos y continuamos con el contrato hasta tanto se hiciera la adjudicación. Hicimos un procedimiento de negociado y se produjo la adjudicación. Pero en este procedimiento, también que teníamos pendiente de inaugurar en Agüime el Teatro Auditorio de Agüime, empezamos a tener algunos pequeños actos de vandalismo en el entorno de los jardines y demás. Y entonces lo que hicimos es volver a solicitar 3 presupuestos. Era una cosa está en Arinaga, otra cosa está en Agüime. Son 2 contratos que no tienen nada que ver. Uno se arrastraba del ejercicio anterior y otro aparece nuevo. También, no me acuerdo el importe, evidentemente no llegaba a los 18.000 euros. Y de las 3 ofertas se los adjudicamos a la mejor de las ofertas, con mucha diferencia, que además coincidía con la empresa anterior. Es que si lo adjudicamos a otra empresa, sí que nos pueden acusar de que estamos ninguneando una empresa que es más favorable para los intereses municipales. Por lo tanto, son los 2 contratos que se nombran. Pero claro, cuando ese tipo de cosas no se conocen y se ponen algunas letras destacadas en grande, pues da la sensación de que estamos cometiendo ilegalidades y no es el caso. Entramos en materia en este caso con algo que usted ha mencionado, la nueva ley de contratación. ¿Cómo la está llevando a cabo en el municipio de Agüime? Con miles de sacrificios. Lo digo porque estamos, no solo los ayuntamientos, lo comentamos el viernes pasado, tuvimos comité ejecutivo de la FECAN, el comité que representa a todos los ayuntamientos, pero no solo los ayuntamientos, los propios órganos del gobierno y los propios cabildos están tirándose manos a la cabeza. Todos sabíamos que venía esta nueva ley para quedarse, porque se transcriben directivas europeas. Es verdad que en el trámite parlamentario en España lo que hizo la aportación de muchos grupos fue hacer una ley muy compleja, cuando lo que se intentaba era simplemente garantizar la total transparencia, que además eso es bueno, y que en vez de a cualquier oferta se pueda presentar cualquier empresa que esté capacitada para hacerlo, pero al final, intentando cada grupo político meter alguna parte suya, pues va a salir una ley con cuestiones contradictorias que tendrán que modificar. ¿Y qué nos está pasando? Nos está pasando que estamos paralizando toda la administración. En todos los ayuntamientos estamos suspendiendo actividades porque el legislador, en vez de haber previsto la elaboración de unos pliegos tipos para poder funcionar en el resto de las administraciones, pues no, se ha limitado al cumplimiento de la fecha. Lo planteamos de la FECAN, se planteó desde la FEN, que no es que nos neguemos a la transparencia, a la absoluta pulcritud en los procedimientos, sino que porque ya se hace, sino simplemente que se hicieran una serie de procedimientos que nos permitieran, con esa misma garantía de hacer la contratación pública más transparente, no generar los problemas que están generando los ayuntamientos, que están generando problemas. Le digo, una actividad la semana pasada, teníamos una salida de una actividad de deportiva y no podemos contratar la guagua. Una guagua que vale 100 y pico euros, que también se piden 3 ofertas y que además no siempre le toca a la misma empresa. Pero como la ley dice que aquellas actividades que puedan ser repetitivas en distintas, tienes que hacer un procedimiento, y deportes usa la guagua, mayores usa guagua, cultura usa guagua, pues al final estamos suspendiendo todas las actividades que necesiten esa guagua hasta que hagamos el procedimiento. Agua para comprar para una excursión o para una actividad de fiesta, pues también hay que hacer un procedimiento de suministro. La ferretería, que yo creo que es el caso más sangrante y que además ataca directamente a la empresa mediana y local. Nosotros en ferretería, porque en el municipio hay como 7, 8 ferreterías, pedimos precios de las listas que tienen cada uno y compramos en cada ferretería lo que es más barato en esa ferretería y al mismo tiempo se distribuye entre todas las cosas del municipio. Ahora estamos haciendo un listado enorme de 100 páginas de productos, que haremos un concurso
y se le adjudicará todo a una sola ferretería. Al final habrán 6 ferreterías a las que no le compremos nada y seguramente una de ellas tenía más barato el cemento, otra más barata las tachas y otra más barata el mortero. Pero ahora el formato nuevo de la ley no nos permite, o sea, es contradictorio. Y el último ejemplo que lo quiero poner para ver la contradicción. Nosotros el dominio anual de la página web nos cuesta 60 euros. Como según la interpretación de la ley es un servicio que se mantiene en el tiempo, tenemos que hacer un procedimiento. Hacer el pliego, hacer la licitación, colgarlo en la página nos puede costar 250 o 300 euros. Para una cosa de 60 euros, que es que además solo te lo puede ofertar la empresa con la que tenemos contratado. O sea que hay multitud de contradicciones que tenemos que superar el trance este que estamos pasando para poder volver a ser eficientes. Porque nosotros defendemos la transparencia, defendemos que las cosas se hagan lo más ajustado, que no exista ningún tipo de aprovechamiento, pero lo que no se puede ir contra el sentido común, y la ley esta no está hecha, bueno, está hecha por personas que no tienen ni idea de lo que es gestionar un ayuntamiento. Pero en lo que es en transparencia, el municipio de Agüimes, si de algo se ha destacado, que siempre va por un paso por delante. Ha sido uno de los pocos municipios, vamos a decir, de toda España, porque desconozco en la península, pero aquí en Canarias, que publica los presupuestos, que publica los contratos, que la página web es útil. Porque además yo creo que los vecinos tienen que estar informados de a dónde se destinan los recursos, y los procedimientos tienen que ser los más adaptados a la norma posible, porque se trata de eso, de cumplir con absoluta rotundidad. Pero claro, cuando se hacen normas de despachos en sitios donde no tienen, de verdad, con todo el respeto al legislador, no tienen ni idea de lo que es gestionar el día a día, porque claro, estas personas no tienen a los vecinos allí pidiéndote ayuda porque de forma extraordinaria les ha pasado alguna cosa y tú tienes que darle respuesta. Esas cosas no las evalúan. O tienes previsto el desarrollo de un acto de participación ciudadana con 1.500 vecinos que tiene que si la música, que si el agua, que si la comida, que si todo ese tipo de cosas, que es la ambulancia, el tema médico, todo ese tipo de cuestiones, el alquiler de algún tipo de material, todo ese tipo de cosas que son del día a día de funcionamiento, nos lo está paralizando. Y entonces, cuando alguien no sabe que la realidad en todos los ayuntamientos de España es esa, pues tenemos los problemas que tenemos. Porque claro, a lo mejor en los cabildos van más a servicios y obras, pero no tienen el día a día, no tienen la actividad ordinaria de una clase de música, de las necesidades de las niñas de la escuela de danza o de los niños de la escuela de fútbol sala o de balonmano, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, la verdad es que lo estamos pasando bastante mal. No quedará más remedio que ir adaptando, pero es verdad que estamos ralentizando mucho los procedimientos. Por otro lado, parece ser que el señor Montoro va a abrir la mano a las administraciones, en este caso los más cercanos a los ayuntamientos, para poder gastar el superávit. ¿Tiene la información de qué superávit puede contar? Sí, lo venimos reclamando desde el principio de la legislatura. Vamos a ver, yo, y evidentemente no tengo nada que ver con el Partido Popular, sí que creo que la ley de estabilidad y racionalidad, la estabilidad presupuestaria, se aplicaban algunos mecanismos de control económico-financiero en las administraciones que en algunos casos era conveniente. Lo injusto de la ley era que nos trataba a todos iguales. Estábamos un grupo que yo creo que muy amplio de ayuntamientos que cumplíamos fielmente con las liquidaciones de los presupuestos, con no presupuestar por encima del gasto o de los ingresos reales, teniendo liquidaciones que cumplíamos todos los parámetros, vaya, para no volverlos muy locos, y teníamos una salud económico-financiera buena. Pero claro, cuando nos tratan igual que a otros que sí que habían que tomar ese tipo de medidas, pues se producía este tipo de situaciones. Y venimos a lo largo de toda esta legislatura diciéndolo, no tiene ningún sentido. Pongo el ejemplo de Agüimes, teniendo necesidades, porque hay muchas más necesidades que posibilidades de ejecutar, teniendo recursos. Nosotros no podemos gastar los dos. El cómputo total para España de la liquidación del presupuesto de 2007 podemos estar hablando en torno a 7.000 millones de euros que están en las cuentas de las corporaciones locales y que no podíamos gastarlas. Ahora nos han permitido gastar el superávit, pero nosotros hemos adoptado un acuerdo para ir al origen, aquellos que cumplamos el ahorro neto, el endeudamiento, el promedio pago a proveedores, que nos permitan usar también los remanentes, porque hay ayuntamientos que tienen de superávit a lo mejor 1, y pico o 2 millones de euros, pero sin embargo de remanentes tienen 8 o 10 millones de euros, porque son los ahorros de todos estos años atrás que no nos han permitido gastar. Por lo tanto, cuando hay necesidades, cuando hay recursos, no tiene ningún sentido que tengamos recursos en los bancos.
Lo normal es que estén en la calle produciendo economía y generando mayor dinamismo económico. Pero bueno, vamos, por lo menos estamos contentos de que hayan admitido por fin permitirnos usar el superávit a aquellos ayuntamientos que cumplamos esos ratios y esperemos que más adelante nos permitan también usar los remanentes. También ha salido en este caso a la luz, y en este caso estadísticas de la situación de los miembros de la policía local en diferentes municipios. Entre ellos el municipio de Agüime, ¿en qué situación se encuentra? ¿Tiene falta de efectivo? ¿Tiene los efectivos correspondientes? No, nosotros hicimos un procedimiento de selección el año pasado, teníamos 8 plazas, de las 8 plazas al final solo se cubrieron 4, desgraciadamente varias personas renunciaron porque estaban al mismo tiempo en el procedimiento de Las Palmas y se quedaron en Las Palmas y lo hemos reiniciado. Yo sí sé que faltan más efectivos, nosotros seguramente ya sacamos esos 4 plazas vacantes e iniciaremos para el presupuesto próximo también, crearemos alguna plaza más. En general sí es necesario, pero yo sí que quiero advertir también porque se está confundiendo y se confunde la opinión pública. O sea, las policías locales son entes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, colaboradores pero no son los responsables de velar por la seguridad en este país. Ahí está la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo digo porque últimamente se nos está dando la tendencia que el Estado, que sí que tiene esa obligación y no convoca las vacantes que ha tenido, y Canarias tiene un déficit importantísimo, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, lo que está pretendiendo es que los ayuntamientos suplamos esa competencia. Y eso yo sí que creo que no deberemos entrar en ese detalle. La policía local está para ayudar. Se está cargando los municipios con esa competencia. Por ejemplo, no será el caso de Agüime, pero el caso de San Mateo con Valsequillo, que tiene la Guardia Civil y tiene un solo Guardia Civil por la noche para cubrir todo. Yo le pongo el ejemplo en el puesto de Agüime Ingenio. Tiene menos efectivos, ahora mismo estamos en 60.000 habitantes, 62.000 habitantes entre Ingenio y Agüime. Tiene menos efectivos que cuando no llegábamos a 32.000 habitantes, porque se han ido marchando y no se han repuesto esa ¿Entre clase. Más habitantes, menos efectivos? Menos efectivos, y nosotros, tanto la Policía Local de Ingenio como la Policía Local de Agüime, han cubierto los servicios en muchas noches porque ellos no tienen ni un solo efectivo. Entonces, claro, nosotros los ayuntamientos, evidentemente, haremos esfuerzos por aumentar la policía local, porque además yo creo que prestan un buen servicio a la ciudadanía, es el servicio más cercano al ciudadano y ese chip es el que tiene la policía local, pero lo que no vamos a hacer es suplir las competencias de otra gente porque los otros no tengan la responsabilidad de velar por cubrir las plazas, y eso evidentemente lo hace el Estado, que sí que tiene déficit, no como los ayuntamientos, pero después no cubre las plazas en materia de seguridad, que sí que es su competencia. Pues fíjate que ese dato no se ha sacado a la luz. No. De hecho, nosotros llevamos en Agüime hemos llevado un par de mociones aprobadas por unanimidad, por todos los miembros del Pleno, reclamando más efectivo, y lo mismo ha pasado con el Ayuntamiento de Ingenio. Mantuvimos últimamente no, pero hemos mantenido varias reuniones con el delegado del Gobierno, pues planteando la necesidad de que se cubran las plazas. Es verdad que están también trabajando en otros proyectos para aumentar los espacios donde trabajan, pero lo que está claro es que el déficit de la plantilla de la Guardia Civil que cubre este servicio en Ingenio Agüime, podemos estar hablando de casi un tercio de la plantilla. ¿El plan de obras que se está ejecutando en el municipio de Agüime, el proyecto? Pues muchas. El presupuesto de este año aumentaba, de hecho el crecimiento que se hacía porque había más transferencias de otras administraciones, casi 2 millones de euros más, pasamos de 36 a 38, iban íntegramente destinados a obras. Nos pasamos de 4 a 6 millones de euros en inversiones, más las inversiones que venimos arrastrando. Es verdad que las inversiones de este año, por la dichosa ley de contratos, pues aún no hemos podido arrancarlas, que sí las ejecutaremos, porque yo espero que de aquí al verano ya tengamos los modelos y es mucho más fácil después y ágil hacer, pero bueno, se van cubriendo. Tenemos obras en todos los barrios, tenemos 2 objetivos importantes para la legislatura que venimos trabajando durante estos años, que es la posibilidad o la necesidad de ahorros en el gasto ordinario. Y eso sustituiremos toda la red de suministro de abasto de agua, que somos uno de los pocos ayuntamientos en Canarias que la gestión la lleva directamente el ayuntamiento. El nivel de pérdidas que tiene al final nos genera pérdida de recursos, y lo que estamos haciendo es, y lo estamos haciendo por zona, sustituyendo toda la red, primero por garantía también para los vecinos y por garantía también para el servicio. Y lo mismo pasa con el alumbrado público. Terminaremos seguramente, si no a final de este año,
si conseguimos alguna subvención que haga un poco mayor la partida que nosotros ya tenemos en presupuesto, con la sustitución por lámparas LED. En las calles que lo hemos hecho, y hemos hecho una parte importante del municipio, estamos teniendo ahorros de hasta el 60% en la factura de la luz. Y después, además, pues la contaminación lumínica se reduce, ese tipo de cuestiones. Y después ya obras en todos los barrios. Hemos hecho un plan de obras muy ambicioso en el tema de deporte. Cambiamos los campos de fútbol de Agüimes, de Arinaga y Las Rosas, y un cuarto de fútbol 7 en el Cruz de Arinaga. Obras en los pabellones Arinaga, Cruz y Agüimes. Parque, sustituimos el parque de Agüimes, instalamos el parque en el Cruz de Arinaga. Obras deportivas, puede ser de las inversiones de las legislaturas con mayor inversión en deporte. Y después también tenemos grandes proyectos en relación a la dinamización del casco. A ver si cerramos un acuerdo definitivo con el casino para unir el espacio del Teatro Nuevo con el casco histórico, porque se trata de intentar modernizarlo. Que estamos trabajando con el Cabildo, terminaremos antes del verano un nuevo acceso a Boyadeque y remataremos una vía que es urbana, que es el actual acceso, que es la calle de la Orilla, y que genera muchos problemas, y evitamos el tráfico, lo dejamos solo para los vecinos, y así ampliamos el casco. En Arinaga tenemos obras en la avenida, obras culturales, la nueva biblioteca, la sustitución de césped, como dije, en el campo de fútbol, un nuevo espacio de ocio asociado también al frente marítimo con un gran parque urbano, en el Cruz de Arinaga, un nuevo, yo digo por ir a la más grande, simplemente, tenemos también un nuevo centro cultural, porque la Casa de la Cultura antigua pues se ha quedado pequeña. Por suerte, la Universidad Popular, la Escuela de Danza y las actividades tienen mucha demanda y necesitamos más espacio. Entonces vamos a una obra que puede ser una obra muy importante, una de las obras más importantes de la legislatura, que arrancaremos este año, y después estamos rematando el mercado agrícola que iniciamos la vez anterior, que la empresa que lo llevaba, que se lo adjudicó por menos dinero y menos tiempo, después quiso ir a casi el 100% y no resolvimos el contrato, y ahora hemos hecho una nueva adjudicación. Y después obras en todos los barrios, en Montaña Los Vélez, varias también de asfaltado, de mejora de los centros de uso público. La verdad es que un plan muy ambicioso de obra. Si hablamos de cultura, el municipio de Agüimes está en el punto de mira de la cultura en Canarias, y en este caso el auditorio de Agüimes. Nosotros siempre, y eso siempre, la verdad, ha sido una apuesta, pero más que una apuesta por el propio convencimiento. Nosotros entendemos que si la ciudadanía no se forma, no avanza, no tiene capacidad de criterio crítico, no podemos evolucionar. No hay un pueblo que crezca si no se le da importancia a la cultura, y por eso para nosotros es un tema fundamental. Independientemente de la parte deportiva, la salud, tanto mental como física, la parte de cultura, el desarrollo del carácter crítico, que las personas podamos hablar de distintos temas, no solo de formación, sino de cualquier cuestión que tenga que ver con el ámbito cultural. Y el ámbito cultural, yo sí que creo que genera esa manera de funcionar, que es que a medida que se van desarrollando más actividades, más gente se va sumando, y eso permite también una mejor calidad cultural de la ciudadanía. Sobre todo estamos viendo el auditorio, constantemente un auditorio útil. Sí, mucho. Tenemos una actividad, una media casi, no de todas las semanas, pero muy cercana, 3, y pico, la programación cultural que se realiza en todo el municipio, pero se concentra mucho en el auditorio por el formato, en función del tipo de evento. Pues usamos también el Teatro Curso de Culturas del Cruz de Arinaga y el de Agüimes. El de Agüimes es más grande, son 700 y pico butacas, 400 y poco el del Cruz. Pero, por ejemplo, el viernes pasado actuó La Trova, una magnífica actuación, llena. Pues antes, no recuerdo exactamente cuál fue la actuación también, que estaba el teatro completamente abarrotado. La verdad es que estamos teniendo mucho éxito. Pero siempre busca estudiar el pasado, ¿no? Digo yo que siempre ha sido una apuesta, como siempre se ha dicho, que un pueblo sin pasado es un pueblo sin futuro. Pero ustedes siempre van indagando en ese pasado y la historia. No tengo ninguna duda. Yo creo que además tenemos que saber cuál ha sido la evolución. Primero porque después también es la única manera de acercarte a la idiosincrasia de las personas. No venimos de ninguna galaxia y nos ponemos ahí, sino somos lo que somos por una trayectoria, desde el punto de vista ya propio emocional, educativo, formativo, a la propia colectividad, a la sociedad. Entonces siempre les hemos dado mucha importancia.
De hecho, el plan de desarrollo del municipio, que coincide también con el plan de desarrollo sostenible de la comarca del sureste, tiene que ver con el desarrollo de la importancia del sector primario, porque son municipios hechos gracias a la importancia del sector primario, que evidentemente no podemos dejarlo como una actividad sola, sino tenía que ir acompañada de la innovación, la actualización y de la adaptación a los nuevos tiempos, pero sin dejar a un lado, sin olvidar el origen, que al final es lo que te marca la manera de actuar. Las relaciones sociales se marcan con el tiempo, con el paso del tiempo, porque se establecen las normas de convivencia, y eso es imprescindible, conocer el pasado histórico para saber exactamente la evolución de la sociedad. Hoy en día lo que tenemos es una herramienta importante que a veces se le da un mal uso, son las redes sociales. En este caso parece ser que el alcalde con más influencia en Twitter es el alcalde de Agüime. Pero lo único que hacemos de verdad es... De toda Canarias, ¿eh? Cuidado con ese dato. Sí, fue un dato que se publicó ahora el mes pasado y bueno, que nosotros no tenemos nada que ver, porque ellos me imagino que harán el ranking que tengan. Y es verdad, pero porque yo creo que es simplemente cumpliendo el objetivo que nosotros decíamos. Yo estoy obligado como alcalde a informar a la ciudadanía en los berenjenales que nos metemos en el día a día, ¿no? En lo que estamos. Y yo creo que es un medio inmediato de informar exactamente qué es lo que está haciendo. Yo creo que tiene más virtudes que defectos. También es verdad que el mal uso de las redes generan denuncias falsas, generan un montón, pero yo soy optimista. Yo creo que la ciudadanía cada vez más sabe distinguir lo que es una noticia, lo que es un anuncio de alguna cuestión, y aquellas cuestiones que se hacen bajo el anonimato, con la cobardía implícita a la hora de denunciar cuestiones que no son ciertas. Pero bueno, al final es como todo, ¿no? La cultura del uso permitirá distinguir. Pero yo sí defiendo que las redes tienen mucho que ver en la prontitud de la información que nosotros trasladamos a los vecinos en relación a lo que estamos haciendo. Alcalde, ¿cómo es eso? Que le voy a contar de usted una anécdota en primera persona. Y se está sonriendo porque la verdad esto es verídico y real. Llamo al Ayuntamiento de Agüime para concretar la entrevista hace 2 semanas pasadas. La señorita, que siempre me ha atendido amablemente, con una disponibilidad y una profesionalidad que brilla, así de claro, y hay que felicitarle a estas personas que trabajan por y para el municipio, como la señorita Águeda. Pues en ese momento se encontraba enferma y no estaba. Llamé a la centralita, y la centralita hay 2 números, el 230 que es la alcaldía y el 231 que es la señorita Águeda. Pues llamé y me coge el teléfono un señor, y cuando estoy hablando con el señor, mire, ¿me puede pasar con la señorita Águeda, por favor? Me dice, no, es que la compañera en estos momentos no se encuentra indispuesta, no puede ver. Y yo igual que lo que digo, pero eres Oscar. Alcalde, ¿cómo es eso? Pues porque en eso estamos, al final estamos en la actividad política porque al final somos un servicio público, y si evidentemente no estaba podía rescatar la llamada en mi servicio y no estaba la compañera, porque la gente que llama seguramente es porque quiere plantear algo, no llama por capricho o por preguntar, pues intentando también sustituir. Pero yo creo que es lo normal, de verdad, debe ser lo normal, porque al final todo el tiempo... Esa línea directa con los ciudadanos se ejerce en todas las áreas. Sí, nosotros en eso sí lo machacamos mucho, insistimos mucho, sobre todo a la gente que entraba por primera vez en esta legislatura, porque es que el Roque Agüero es un movimiento ciudadano. Roque Agüero nace del movimiento de las 4 o 5 asambleas locales en los años previos a la democracia, justo 78, ya van a ser, este año celebramos el 50 aniversario, y nace precisamente de la necesidad de cambiar la realidad de los barrios. Los barrios no tenían infraestructura, ni agua corriente, ni saneamiento, ni alumbrado, todo ese tipo de cosas, y la gente pues quiere pedirle al ayuntamiento que cambien esas cosas. Pues ese mismo origen es el que intentamos rescatar. Evidentemente yo en aquella época no estaba, porque también era bastante más pequeño, pero los compañeros que estaban en esos primeros momentos, las prioridades de los presupuestos se hacían apuntando las cosas en la pizarra, y entre todos los que estaban allí, de representantes de todos los barrios, se tomaban las decisiones. Y nosotros no queremos perder esa cualidad. Si un vecino llama o escribe o hace algún escrito, tiene que contestársele. Si puede ser favorable, mejor, y se le resuelve el problema que está planteando, y si no puede ser porque es ilegal, por alguna razón, también se le da la aplicación, porque eso le insistimos a todos, no puede haber ningún escrito que no tenga respuesta por nuestra parte, porque
el vecino merece el respeto necesario para que le dediquemos el tiempo que sea necesario para aclararle lo que plantea. Pues con esa anécdota nos quedamos, que yo la viví, la verdad, en primera persona. Muchas gracias. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues cerramos esta entrevista con el alcalde del municipio de Agüime, don Óscar Hernández, que siempre ha tenido la disponibilidad de estar en este medio aclarando cualquier tema. Así, fíjese usted por dónde, otra de las anécdotas. ¿Usted se acuerda cuando hicimos en esta casa un recorrido por todos los municipios en el cual invitábamos a las fuerzas políticas representativas, en este caso los grupos, y hubo nada más que 2 municipios en el cual se sentaba el grupo de gobierno, y en este caso el municipio de Agüime se sentaba, y era usted concejal en el municipio de Agüime representando al gobierno con 3 formaciones políticas de la oposición. Eso se llama transparencia y por lo menos dar la cara, que es lo que demandan los ciudadanos y vecinos y vecinas. Muchas gracias. Lo dicho, gracias por estar con nosotros y a ustedes emplazarlos, por supuesto, a otro programa más de Más que Política en esta casa, que será mañana a partir de las 7 de la tarde. Gracias por estar con nosotros.